Se está produciendo un intensísimo proceso de descentralización política. Sabéis que España durante el régimen franquista era un régimen centralista, pero la transición política recupera una ansia y pues una querencia por la descentralización del Estado. Hay regiones, nacionalidades como la catalana, la gallega, la vasca, que pugnan por tener su espacio propio dentro del país España, y el resultado es que se produce una descentralización política muy intensa, como digo, y también va acompañada de una transferencia de competencias desde el Estado central a las comunidades autónomas y a los poderes locales, a la administración local. Podríamos decir, en consecuencia, que España, en cuanto a su actividad funcional, que no política, es un Estado cuasi federal, porque casi todas las competencias básicas del Estado están transferidas a los estados regionales, un poco como en Brasil, ¿no? Me imagino. El Estado central conserva la seguridad, las relaciones externas, la justicia y poco más. El resto de las competencias está, insisto, transferida a las comunidades autónomas. Y el tercer elemento de cambio de nuestro país en esa década prodigiosa de los 80 y los 90 es la internacionalización de nuestro país, nuestra salida al mundo. Primero, a mitad de los años 80, con el ingreso en la Comunidad Económica Europea, y una década más tarde, a mediados de los años 90, con la entrada en el sistema monetario europeo y la asunción del euro. Así que culminamos también en esos 20 años un intenso proceso de entrar en el mundo del que habíamos estado bastante alejados y bastante fuera de en nuestro entorno europeo. Bueno, si veis la siguiente diapositiva, esto habla de ese intenso proceso de descentralización política y del estado de bienestar que se ha producido en nuestro país, de partir en los años 70 prácticamente de un 100% de funcionarios trabajando en la administración central. La situación actual, 2011, es como veis. El 50% más el 4% de universidades de funcionarios trabaja en la administración central, perdón, en la administración autonómica, es decir, en la administración regional. Algo más de un 25% permanece en el Estado y un 25%, otro cuarto, en la administración local o en los ayuntamientos, para entendernos, ayuntamientos y diputaciones o agrupaciones de ayuntamientos. Así que es una administración muy dispersa. El número de funcionarios ha aumentado. En los años 80 era de 1.500.000 y ahora es de 2.680.000 funcionarios. Así que se ha doblado esa capacidad del Estado para proveer de servicios. La siguiente diapositiva habla de la evolución del porcentaje de empleo público en la última década. Esto no toma todo el periodo considerado, sino solamente en la última época. Y ahí veis la comparación con Europa. Tanto la zona euro, más pequeña, más desarrollada, como la Unión Europea extendida. Y esta comparación tiene sentido porque la UE, Unión Europea 27, incluye a los países del este, que han sido, por cierto, los países que más han trabajado por desmontar el Estado. Debe ser que en una especie de teoría de péndulo desde su pasado socialista, ahora están llevando a cabo políticas muy agresivas de desmantelamiento del Estado. Por eso conviene la separación. Y como veis, España está todavía por debajo en porcentaje de empleo público respecto del total en comparación con sus socios europeos. Es verdad que se ha mantenido constante en la última época, cuando ya estaba descendiendo en Europa, pero en nuestro país la crisis azotó más tarde. Así que si esto lo actualizáramos al día de hoy, ya percibiríamos una reducción en ese porcentaje. Aquí, en cambio, vemos el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a gasto público, lo que da un poco idea de la ideología y de cómo el país entiende que debe dedicar sus dineros o los dineros recaudados a través de la presión impositiva a sus ciudadanos.
Claramente, como veis, los países del, no sé si se ve aquí, los países del norte europeo son los que mejores ratios dan en porcentaje de gasto público, y lo más reseñable, si veis la columna, es lo que España ha crecido en el último periodo. Este periodo es 1970-2010, o sea, es más amplio, pero veis que el salto, ha sido de gigante respecto de lo que teníamos en los años 70, de apenas un 22% al 43% de porcentaje del Producto Interior Bruto en gasto público. Bien, estas cifras y esta realidad y lo que ha sido la construcción de nuestro Estado en estos 20 años hablan de la ventaja de la meritocracia sobre cualquier otra forma de construcción de un Estado moderno. El concepto de servidor público tiene que asumirse como elemento definitorio de la burocracia, como servidor a la comunidad. Además, la estabilidad de la que gozan los funcionarios en nuestro país, aunque tendremos ocasión luego en los desafíos de ver hasta qué punto eso también ha supuesto cierta rigidez, ha permitido acumular eso que llaman memoria corporativa, es decir, la capacidad de aprender de la experiencia y de trasladar esos conocimientos a los gobiernos siguientes, de manera que la administración pública va acumulando un acervo de experiencia y de conocimientos que va mejorando después en la actuación del propio Estado. Desde luego, si hubiera que ver el país de hace 30 años, nuestro país de hace 30, 40 años, con el país actual, tendríamos que darle la razón a Alfonso Guerra. Este país ha cambiado mucho y lo ha hecho en parte a ese crecimiento de la burocracia, no por sí mismo o no el crecimiento en sí de la burocracia, sino de lo que ha sido capaz de hacer a través de la captación de profesionales altamente formados en condiciones de acceso de igualdad, capacidad, mérito y permanencia. Desde luego, se podría plantear la reflexión también hasta qué punto está politizada la burocracia española. Y os traigo este cuadro sacado de un libro de Salvador Parrado, un estudioso de la administración pública española, que es en una publicación en inglés y está en inglés, pero que da cuenta un poco de hasta dónde tenemos politizado nuestro gobierno, o qué medida y en qué grado y hasta qué punto politizamos la administración pública cuando estamos hablando de administración de ministerios. En este caso, de lo que habla esta transparencia, si veis esta línea que recorre de lado a lado, la transparencia es la que marca los puestos de libre designación de los puestos que se ocupan por meritocracia. Y veis que aquí arriba estaría el ministro, el subsecretario y el secretario general técnico y el director general son de la administración del Estado, no son puestos de libre designación. O sea, aunque el subsecretario no suele ser nombrado, sino que suele ser cooptado de la administración y suele permanecer. En cambio, el secretario general y el director general, no el adjunto, sí que son nombrados por adscripción política. Aquí estarían el viceministro y el vicedirector general, que también estarían nombrados por adscripción política. Y aquí, en estos puestos, estos de aquí, ya serían reclutados de la propia administración. Hay que llamar la atención, bueno, y del ministro colgaría directamente el gabinete y el staff, que sí que serían puestos de libre designación, es decir, vinculados al gobierno de turno. Quiero llamar la atención sobre dos hechos interrelacionados. Todos los ministerios y todos los organismos de la administración, también de la autonómica y de la local, se rodean de un gabinete escogido de entre gente de su partido, pero también parte de este reclutamiento en nuestro país se lleva a cabo de entre los funcionarios de su propio ministerio o de su propia institución. Es decir, que no hay que confundir
la libre designación estrictamente política, partidista, con una libre designación que podría decirse más profesional o que tiene que ver con la confianza o con la especialización. A veces nombras para determinados puestos funcionarios de tu ministerio o de tu ayuntamiento o de tu comunidad autónoma que no pertenecen a tu partido político, pero que consideras los más adecuados para llevar a cabo esa función en un determinado momento. Hay que distinguir esa doble condición de la libre designación. La más puramente partidista, nombro a gente que está vinculada a mi partido político, con esa libre designación más profesionalizada que normalmente se debe al reclutamiento interno, se hace entre los funcionarios y al que no se le pide, desde luego, carné político, sino que se le nombra por alguna de estas condiciones a las que me estoy refiriendo: confianza, profesionalización o especialización. De todas formas, esta discusión entre administración política pública politizada o no, que yo he tenido la ocasión de vivir desde dentro, creo que es una falsa discusión. Si establecemos un sistema burocrático con acceso meritocrático y acceso en igualdad de condiciones, luego puede haber un core, un grupo de gente que esté nombrada políticamente. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Son, si me permitís la expresión, los pepitos grillos que le van a estar diciendo al oído también del alto cargo político que hay un programa electoral que cumplir, porque no olvidemos que el político se presenta con un programa electoral que tiene que cumplir, es un cargo electo, y por otra parte representan también una buena interfase entre la sociedad civil, el partido y los elementos del gobierno, incluido el Parlamento. Así que estos elementos de adscripción política no tienen que ser disfuncionales, todo lo contrario, solo tienen que tener bolsillos de cristal, estar sujetos a la misma rendición de cuentas y transparencia que el resto de la administración pública y trabajar por implementar el programa electoral para el que han sido elegidos, ¿no? Si coincidimos en que esas dos partes de la administración pueden convivir y deben convivir, no creo que haya contradicción entre mantener una parte de la administración vinculada al partido político del gobierno de turno, con una administración pública meritocrática, eficaz igualmente, y con una buena interfase, como digo, entre gobierno y Estado. Bien, ¿qué imagen tiene la administración pública española entre los ciudadanos españoles? Nuestro Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que es el organismo público, oficial, que hace las encuestas oficiales para los gobiernos y para el Estado, que es el que entrevista a los españoles de manera oficial, no solamente en términos de barómetros políticos, sino todo tipo de causas o de problemáticas sociales, pregunta a menudo por esa imagen de los funcionarios. Yo os he rescatado aquí una encuesta de las últimas encuestas, que es del año 2010. Este es el estudio, podéis encontrarlo en Internet, en la página oficial del CIS, y he entresacado algunos datos para que veáis qué opinan los españoles de la administración pública que les dirige. Bien, si preguntamos el grado de satisfacción en general con los servicios públicos, veremos que entre bastante satisfechos, el 53%, y muy satisfechos, el 3%, más de la mayoría, más del 50% de los españoles se encuentran muy o bastante satisfechos con los servicios públicos. Es importante ver la tarta de la derecha, porque ahí viene la evolución. ¿Cree usted, le preguntan al ciudadano, que la administración ha evolucionado a igual, está mejor o está peor? Y ahí ya veis que un 43% de las personas dicen que está mejor. Eso quiere decir que la valoración mejorará y está mejorando, porque de aquellos que se sienten satisfechos es de esperar que algunos se van a sentir más satisfechos, puesto que están percibiendo que la administración mejora. Pero bueno, no hay que olvidar que un 36% de las personas dicen que está igual y un 21% peor. Ni hay que olvidar ese 37% que declara que está poco satisfecho con los servicios públicos.
Bueno, de grado de confianza con los profesionales del sector público. El CIS pregunta hasta qué punto se está satisfecho con la intervención de algunos de los servidores públicos más significativos. Bueno, pues ahí podéis ver que de los más satisfechos están los bomberos, los médicos, el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los trabajadores sociales y los profesores de todos los niveles. Quiere decir que con grados altísimos de satisfacción, ya veis que entre mucha y bastante confianza están entre el 80 y el 90% de las respuestas. Eso quiere decir que cuando se les pregunta en particular a los españoles qué opinan de sus profesionales de la administración pública, se sienten francamente satisfechos y orgullosos de lo que hemos sido capaces de construir entre todos. ¿Cuáles son las profesiones que reclaman o que recogen peores resultados en la valoración? Bueno, pues tenemos los diplomáticos, los jueces y los inspectores de Hacienda. Los diplomáticos hay que tener en cuenta que hay mucho desconocimiento, un cuarto del 25% de los ciudadanos dicen no sabe si evaluarlos mejor o peor, pero de los jueces es preocupante desde luego y de los inspectores de Hacienda hay un efecto cruzado que no puede sentirse satisfecho alguien que está reclamando y recogiendo tus impuestos todo el tiempo, con mucho éxito, por cierto. Entonces parecería imposible valorarlos bien habida cuenta de que son los que a final de año o cada mes en la nómina te están recordando que una parte sustancial de tus ingresos está destinada a sufragar los gastos del Estado. Si ahora le preguntamos en particular, qué opinan de los funcionarios, bastante confianza es un término que funciona muy bien en las encuestas, que ha sido utilizado poco en las ciencias sociales y para el que yo auguro un recorrido muy largo en lo que nos viene, porque la confianza que se puede medir al final está hablando de lo que la gente quiere y no quiere. La confianza, eso confiar en alguien, confiar en algo, resume como elemento definitorio muchas más cosas que o la satisfacción o el conocimiento, porque la confianza es un sentimiento que tú no depositas en cualquiera y que además estás reclamando, sobre todo cuando hablas de la cosa pública. Así que es un buen elemento de medición, de testar en la sociedad qué opina la gente de las instituciones, en este caso, o de los funcionarios que las gestionan. Pues bien, en términos de confianza, que también tiene mucho que ver con la corrupción y demás, después hablaremos, más del 50% tienen mucha o bastante confianza en los funcionarios. Me diréis, bueno, pero es que el 35% tiene poca. Pues fijaros, si lo comparamos con el grado de confianza con otros profesionales de las empresas privadas, singularmente personal de bancos y personal de seguros, esa confianza baja. Es decir, que la gente se fía de los funcionarios. Y hay que compararlo con otros profesionales para realmente saber de qué estamos hablando cuando hablamos de yo confío más en este que en este. Bueno, pues veis que los españoles se fían bastante menos de un profesional de seguros que de un funcionario y se fían bastante menos de un profesional de banco que de un funcionario. Si otro elemento más para convertir esta confianza en un indicador. Se les pregunta si creen que los servicios públicos serían mejor gestionados por una empresa privada. Y aquí veis que el 31,8%, o sea, la mayoría de todas las respuestas dicen que peor. En cambio, mejor el 20% y con un alto grado de no sabe, no contesta. O sea, hay un 4% de la población que no se sabe posicionar. Pero, desde luego, las respuestas que mayor porcentaje acumulan son las de que lo haría peor. Por tanto, podemos rescatar esa confianza en los servicios públicos y en quienes los prestan. Cuando se les pregunta ya sobre la base de haber acudido a un centro de la Administración a realizar cualquier gestión en el último año, esta pregunta da las respuestas del grado de satisfacción con esa atención en ese centro público.
y mirar que entre muy satisfecho y bastante satisfecho, pues acumulan el 75% de las respuestas. Así que cuando se les pide que concreten ya en una actuación de la que han formado parte, ir a hacer una gestión a un centro público, el grado de satisfacción aumenta. Eso quiere decir que muchas veces el discurso deslegitimador de la burocracia está presente en las respuestas de los ciudadanos, pero cuando vamos un paso más allá y les preguntamos cómo ha sido de verdad esa atención, realmente lo que obtienen es un grado de satisfacción mayor, bastante mayor en las respuestas. Y lo he traído porque efectivamente todavía cuando esos ciudadanos han acercado a hacer algún trámite en la administración electrónica, el grado de satisfacción aumenta hasta casi el 80 y muchos %. Eso quiere decir que la administración electrónica tiene un futuro, que hay que aprovechar esta herramienta enorme que nos dan las nuevas tecnologías, porque permite una administración pública más eficaz, más transparente y más cercana a los ciudadanos. Bien, vamos a ir terminando porque creo que me queda poco tiempo ya, ¿no?, con la última parte de la conferencia y que he llamado la reforma de la administración. Vuelve a ser el subtítulo más importante que el título. Ahí resumo también lo que yo creo que debe ser una administración contemporánea, y esto valdría igual para la reflexión sobre Brasil que sobre mi país. Transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas. 3 características ineludibles para una administración moderna y democrática. Es posible, es cuestión de cambiar hábitos, es cuestión de cambiar la subcultura, pero es posible desde luego si se lleva a cabo con un liderazgo político claro, con equipos de administración que permitan la consecución de esas mejoras. Desde luego es ineludible hacer algunos cambios en la administración. La profundísima crisis económica que está sufriendo nuestro país tiene el peligro de llevarse por delante los importantes logros sociales y políticos que hemos conseguido. Nuestro estado de bienestar está en peligro porque la conjunción de crisis económica, gobiernos conservadores e ideología liberal no permite el mejor de los escenarios para la estabilidad del sistema. Todo lo contrario, el gobierno conservador, tanto en España como en Europa, están promoviendo un cambio de modelo hacia la reducción sistemática del estado de bienestar y la reducción de lo público. Por eso, también este discurso está llevando a una falta de confianza en los servicios públicos y en los funcionarios por parte de la sociedad española. Discurso, desde luego, muy peligroso. Hay vientos que están favoreciendo la desregulación, la desburocratización, la descentralización. Todo lo que lleve desde delante tiene premio en la actualidad de nuestro país. Y es una pena que todos estos 25 o 30 años de construcción de un Estado moderno y eficaz se los lleve por delante la crisis y sobre todo una determinada ideología que no cree en lo público y que no cree en el Estado. Hay que reconocer algunas debilidades del sistema, como la rigidez de ciertas normas. No hay excusa para acometer una cierta flexibilización en las relaciones laborales de los funcionarios. Esa estabilidad del puesto de trabajo se ha convertido en permanencia, cueste lo que cueste, y eso a veces es ineficaz para el sistema. En estos momentos es imposible expulsar a un funcionario del sistema, o prácticamente imposible. Debería haber algo más de flexibilidad. Se puede combinar una buena dosis de estabilidad en el empleo con una mayor flexibilidad para aquellos que no cumplen con su cometido. Hay un reparto desigual de las cargas de trabajo, hay órganos de la administración que están sobrecargados y otros que no tienen tanto trabajo, y eso es por esa rigidez de las relaciones laborales que ha impedido una mayor flexibilidad y rotación de los funcionarios a lo largo de las distintas administraciones. Hay una sobrecualificación de los niveles inferiores de la administración al ser acceso meritocrático. Esto tiene un efecto
un poco perverso, y es que la gente muy cualificada ha conseguido entrar en la administración porque tenía mejores cualificaciones profesionales que quizás las requeridas para ese puesto de trabajo, y eso provoca cierta frustración en los niveles inferiores de la administración. Tenemos un problema de absentismo laboral, desde luego, en la administración, que no es escandaloso, pero es mayor que en el sector privado. Y tenemos unos sindicatos de la función pública que, debo decirlo, y lo debe decir la izquierda, porque cuando lo dice la derecha lo dice de otra manera bastante más asertiva, que tienen que flexibilizarse y tienen que atender un poco a las nuevas realidades de la administración pública, ¿no? Y tenemos la debilidad por encima de todas de la corrupción. No creáis que la corrupción, desgraciadamente, como decía Séneca, no es cuestión de un tiempo, es cuestión del hombre. Desafortunadamente también tenemos casos de corrupción en la administración pública, sobre todo vinculado a la financiación de los partidos políticos, que es la verdadera clave de bóveda de la corrupción. Y tenemos que procurar, desde luego, trabajar entre todos por una administración más transparente, donde la norma más rígida sea la del cumplimiento efectivo de la ética del trabajo y de la ética ciudadana, donde consigamos además rendir cuentas a través de sistemas de gestión por objetivos. Hay administraciones en España, por ejemplo Hacienda, por ejemplo el sistema de seguridad social, que funcionan así y funcionan mucho mejor que una empresa privada. Tienen indicadores de rendimiento, eficacia y eficiencia altísimos, no os podéis imaginar, y todos los funcionarios son estables en su trabajo, son de carrera meritocrática, es decir, que no hay ningún inconveniente. Eficiencia, eficacia y administración pública no son conceptos contrarios, ni mucho menos. Solo hace falta un liderazgo político fuerte que crea en la meritocracia, que crea en el Estado y que crea en lo público como mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Tengo que decir, para terminar, que España ha sido en los últimos 40 años ejemplo de cómo un país atrasado, un país poco moderno, un país desigual que no admitía la diferencia ni de raza, ni de género, ni de religión, se ha convertido en un país que ha sido capaz de generar unas cotas de igualdad muy superiores a las que cualquier analista social hubiera previsto. El caso de la igualdad de género es quizás el más palpable. Al ser la función pública el acceso por meritocracia y solo por méritos de capacidad, en estos momentos en España es francamente fácil llegar a una escuela o a la universidad y que la profesora sea mujer. Es muy sencillo llegar a un hospital y que la médica de urgencias o la cirujana que te opere sean mujeres, y es muy sencillo también, si tienes la mala suerte de llegar a un juzgado, que la jueza o la secretaria de juzgado sean también mujeres. Y todo eso se lo debemos a un estado de bienestar y a una burocracia meritocrática en la que confiaron los gobernantes, que impulsaron con un fuertísimo liderazgo político y que es uno de los mayores orgullos de nosotros como país en los últimos 30 años. Así que mi deseo aquí es que consigáis llegar a esas mismas cotas de igualdad, desde luego desterrando nuestros defectos y logrando una administración pública eficaz, competitiva, con altos grados de eficiencia, democrática y sobre todo limpia, transparente, porque así haremos una sociedad más igual y más democrática. Ojalá que lo consigamos y nos vemos en el Mundial en la final. Muchas gracias. Senhoras e senhores, com a devida permissão da presidência da mesa, este cerimonial cumpre o dever de fazer dois importantes registros. O primeiro é que nós estaremos facultando espaço na programação, temos tempo para esta conduta, de participarmos com as perguntas e contribuições após a belíssima palestra da professora Obdúlia. O receptivo já encontra-se posicionado nas laterais do auditório e, como informamos, se você desejar encaminhar perguntas por escrito, sinalize com uma das mãos
e aguarde a chegada do receptivo. Ou também estaremos abrindo para a modalidade de perguntas de viva voz. E, se assim você desejar, por favor, fique em pé e aguarde a chegada do receptivo com o microfone, informando o seu nome, o seu estado e o órgão a que pertence. E, por último, abrilhantando este evento, assim como os demais presentes, anunciamos a ilustre presença do excelentíssimo senhor deputado João Dado, do PDT de São Paulo, a quem convidamos para que se dirija a esta tribuna para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Solicitei à organização do evento que me permitisse deixar uma mensagem, parabenizar a palestrante, que nos traz a realidade da Espanha, dizer que, assim como ela diz que há uma interface entre a população, o parlamento espanhol, aqui está um representante de carreira exclusiva de Estado há 35 anos, e parlamentar. Estou parlamentar. E trago para vocês, integrantes de carreiras exclusivas de Estado, uma preocupação. Uma preocupação que se traduz em uma realidade fática, em que o poder econômico está usando e abusando do poder político, através da eleição daqueles que se servem de muitos recursos para poderem se eleger. E aí, entendo que um evento dessa natureza, que trata do papel das carreiras de Estado, eu vou colocar um ingrediente a mais. Entendo que nós, agentes públicos de Estado, devemos corrigir as mazelas de governos. Os governos são transitórios, são passageiros. Nós representamos o verdadeiro Estado brasileiro, porque ali permanecemos por 30, 40 anos da nossa vida, da nossa atividade profissional. E, ao fazê-lo em tão largo tempo, nos acostumamos a atender o interesse público. E, por esse motivo, entendo que devemos, mais do que podemos, exercer o papel também no campo político, para que nós possamos, por exemplo, quando há a discussão da privatização da Previdência, tecnicamente oferecer subsídios que se contraponham ao do governo do momento, um governo transitório. E aí, trazer uma preocupação com esse segmento importantíssimo, que é, na verdade, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro são os senhores e as senhoras, porque o Estado é uma figura etérea. Ele ganha substância e concretude na medida em que há um agente estatal exercendo o seu papel e servindo a população. Então, gostaria de deixar o recado, uma responsabilidade, para que todos os agentes públicos desse país possam compreender a realidade internacional e nacional em que o poder econômico vem ganhando espaço, não só nos parlamentos, nos governos, em todas as esferas de poder, mas principalmente em conduzir o processo histórico dessas nações, fragilizando as decisões na medida em que elas são tendentes a prejudicar o próprio Estado brasileiro. Eu falo da recente aprovação do FUNPRESP. Este ornitorrinco, eu posso chamar isso, é um ser, é uma criação que não tem precedente na história brasileira, é um fundo dito de natureza pública, como assim prescreve e dispõe a Constituição Federal, porém, uma entidade de direito privado e que pode, inclusive, terceirizar as suas carteiras previdenciárias. Entidade essa, modelo esse, que vai fragilizar todas as carreiras exclusivas de Estado, que são os organizadores deste evento. Então, quero saudá-los, preocupá-los e dizer que lá
no parlamento brasileiro, nós estamos sendo reféns de uma maioria refém do capital. E, por isso, os senhores e senhoras têm que atuar celeremente, rapidamente, intensamente, para que nós tenhamos, nós, agentes de Estado, maior capacidade política para defendermos o próprio Estado. Muito obrigado, parabéns pelo evento. Temos aqui uma pergunta de Hamilton Paulo Lemos, da Unafisco. Como a crise europeia, qual a situação dos funcionários públicos na Espanha? Como afetou a situação dos funcionários públicos na Espanha? Bueno, todavía no está escrito el final de esta novela de terror que está siendo nuestra crisis económica. Cada día en nuestro país nos levantamos con peores noticias. Sabéis que a pesar de las reformas intensas que está haciendo el Gobierno, pues los mercados financieros siguen castigando nuestra moneda y siguen castigando nuestra prima de riesgo de la deuda, en lo que parece definitivamente, y en esto ya se sabe del tema de la conferencia, seguro que tenemos más ocasiones para discutirlo, bueno, pues un ataque francamente del sistema financiero, del peor sistema financiero más especulador al país y a la moneda española, ¿no? Entonces, las reformas pasan por un adelgazamiento del sector público. Y como os decía al principio, está coincidiendo la profunda crisis económica y la necesidad de reformas con un gobierno muy conservador que no cree tanto como otros en el servicio público, y eso augura malos pronósticos para los funcionarios. Están empezando a despedir a funcionarios que estaban interinos, es decir, que no tenían todavía su plaza, que estaban trabajando temporalmente para la Administración, pero claramente se está produciendo una reducción en lo que eran además nuestras joyas de la corona, en sanidad y en educación. Por más que algunos tratamos de decir que esos servicios públicos esenciales no se recuperan una vez que empiezan los recortes, sino que hacen un país más pobre y menos igual en muy poco tiempo. Algo tan simple como dejar de hacer mamografías significa en el plazo de 5 o 6 años un repunte del cáncer de mama. Algo tan simple como dejar de atender a los inmigrantes sin papeles significa que no nos hacemos cargo de personas que lo han perdido todo buscando un mundo mejor. Algo tan simple como reducir maestros en la escuela primaria implica incrementar el número de alumnos por aula y con la consiguiente reducción de la calidad docente. En fin, cuestiones que tienen mucho que ver con nuestro futuro como país y no solamente con la salida a una crisis que, por cierto, han creado otros, no nosotros, no los trabajadores, no mucho menos los funcionarios. Así que la perspectiva no es buena. Yo, que soy una optimista patológica, tengo que decir esta vez que no veo las cosas muy bien para la función pública, y ya no solamente para las cuestiones individuales de pérdida de empleo o de reducción de las condiciones. Ya nos han bajado el salario 3 o 4 veces, pero eso es normal, todos tenemos que contribuir a la salida de la crisis, ¿no? Lo que me parece más preocupante ya como socióloga es las consecuencias que para el futuro como país va a tener esa reducción en la prestación de servicios públicos, porque nos hará más pobres y menos iguales, más diferentes a nuestro entorno. Próxima pergunta, por gentileza. Boa tarde. Professora, boa tarde, professora Abdúlia. Eu me chamo Antônio Moraes, eu sou servidor policial civil e presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe. Disculpe, vou poner os cascos para maior segurança. Melhor. Ok. Professora, no Brasil, as forças de segurança pública não têm o mesmo prestígio que as demais carreiras de Estado. No Brasil, as polícias são divididas ao meio. No tocante à prestação de serviço, no Brasil nós temos 2 polícias, uma civil e uma militar, com
carreiras e não com carreira única. A meritocracia no Brasil ela é caolha. Não sei se a tradutora vai conseguir lhe fazer entender. Aqui no Brasil não existe concurso para chefe. Na Polícia Civil, um chefe cujo cargo é delegado de polícia, ele ingressa através de concurso público. Ou seja, ele ingressa sem o pré-requisito da experiência na sua atividade. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, como se dá isso na Espanha. E se a senhora acha correto que cargos de tão relevo sejam providos dessa forma, já que há outras possibilidades de provimento dentro do serviço público brasileiro. Isso no tocante à meritocracia. Não se pode chegar a um cargo tão importante simplesmente pelo conhecimento técnico, sem haver a experiência dentro da sua instituição. A senhora disse, me perdoe o alongar, a senhora disse que é funcionária de carreira, não é? E de que dentro da organização espanhola, os postos de comando se dão por quem está na carreira. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece na Polícia Civil e nem na Militar. Eu gostaria que a senhora pudesse discorrer sobre isso, tentando fazer um paralelo com a realidade da Espanha. Muito obrigado. Bien, en España también tenemos un sistema similar de una policía civil, que es el Cuerpo Nacional de Policía, y una policía militar, que es la Guardia Civil, que tiene cada vez menos de militar, pero que todavía es un cuerpo armado, uniformado y sujeto a disciplina militar. Normalmente el Cuerpo Nacional de Policía está en las ciudades y la Guardia Civil se ocupa de la seguridad en las zonas rurales. Esa es un poco la distribución. Todo el acceso a los puestos de entrada, tanto para policía como para Guardia Civil, se hacen por meritocracia, con pruebas físicas, intelectuales y de actitudes. Y normalmente el ascenso es por antigüedad. No se proveen altos puestos de mando ni en la Guardia Civil ni en la policía que no estén dentro del cuerpo y que no hayan ascendido a través de la carrera de antigüedad, de mérito y antigüedad. Por ejemplo, para ser comisario de policía uno tiene que hacer oposiciones, efectivamente, en un sistema, me imagino, como el vuestro, pero dentro del cuerpo, y tiene que, desde luego, tener experiencia en el cuerpo como requisito previo e imprescindible para poder presentarse a esa oposición. Lo mismo pasa para profesor de universidad. Si yo quiero ser catedrático, tengo que tener experiencia previa y antigüedad previa como profesor en la universidad, y es imposible que un catedrático venga de fuera de la universidad. Es muy presente en todas las carreras públicas el ascenso por antigüedad. De hecho, un complemento salarial fijo en nuestro sueldo es la propia antigüedad y se considera necesaria e imprescindible para alcanzar algunos puestos. Por ejemplo, si quieres pasar de juez a magistrado, el mérito fundamental es la antigüedad también. Y así podría seguir con muchos otros puestos que combinan el examen o la oposición con el sistema de antigüedad y de permanencia en el cuerpo. No sé si le he respondido. Y querría decirle también que en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen unas de las más altas valoraciones de entre todos los funcionarios públicos. De entre todas las instituciones, en las encuestas de valoración, la Policía y la Guardia Civil siempre son de los mejor valorados. Y viniendo de un pasado autocrático y dictatorial, eso tiene doble mérito. Eso tiene el mérito de haber conseguido hacer una carrera pública muy profesionalizada, muy democrática, y donde los elementos que no cumplieron con esos requisitos de democracia fueron apartados del sistema.
Hay casos de corrupción, desde luego, porque entre tantas miles de personas, pero es uno de los cuerpos que menos problemas da a la hora. Casi todos los escándalos de corrupción en nuestro país vienen de la clase política y muy pocos de los funcionarios. Lo digo como clase política, no ahora como funcionaria. Y como clase política que ha sido, como todos los que me acompañan en esa primera fila, y que creemos que se puede hacer trabajo público y servicio público desde la honestidad, y que solamente hay que cambiar un poco el concepto de financiación de los partidos, hay que creer que estamos en un Estado transparente y hay que remover la subcultura también política de todos los ciudadanos que entienden con demasiada facilidad pequeñas corruptelas hechos por ellos mismos. Cuando yo a veces no fui ni más ni menos que concejala de urbanismo. No sé si aquí es lo mismo, pero en España eso es igual a corrupto. Yo todo el tiempo estaba tratando de decir que yo era honesta, no sé si con mucho éxito, pero les puedo asegurar que lo que peor llevaba de mi trabajo era esa sensación de que todo el mundo pensara que por el hecho solo de estar en un determinado puesto ya eso llevaba a la corrupción. Pues bien, cuando todo el mundo preguntaba, ¿qué tal? Digo, ¿y tú por qué estás cobrando el paro o el subsidio de desempleo si tienes un trabajo? ¿Por qué hablas mal de la clase política si estás dispuesto a engañar a Hacienda en tu próxima declaración? Es una cuestión que tiene que empapar de abajo arriba y de arriba abajo y que toda la sociedad tiene que asumir como propia, ¿no? Otros lo han conseguido. Si miramos en los países nórdicos, en Europa, ellos tienen ya esa cultura de la honestidad en la cosa pública por encima de todo. Y si ellos lo han conseguido, que son más sosos, están más aislados y no son tan optimistas respecto de la vida como los latinos y los del sur, ¿por qué no vamos a conseguirlo nosotros? A outra pergunta. Na Espanha, há diferença em reconhecimento legal entre servidores públicos do Estado, carreira típica de Estado, e servidores públicos em geral? Perdón. Sí, ¿podría, por favor, traductor, repetirme la pregunta? ¿Puedes repetirla? Sí. Há diferenciação legal entre servidores públicos, atividades exclusivas de Estado e servidores públicos em geral? ¿Y a qué se refiere con actividades específicas? O sea, en actividades específicas, ¿a tiempo completo o...? No entiendo muy bien. Atividade Por típica. ejemplo, Por exemplo, inspetoria. los inspectores Inspectores. de Hacienda. Sí. Se me ha olvidado decir que efectivamente una de las cosas que introdujo la reforma de la función pública en los años 80 fue un rígido sistema de incompatibilidades, de manera que lo que era muy común, que los funcionarios tuvieran 2 o 3 empleos, no sé si te referías a esto, pues eso desapareció. De hecho, la función pública es incompatible. Los funcionarios están sujetos a un régimen de incompatibilidad muy severo, de manera que si trabajan en la función pública tienen muy pocas posibilidades de hacerlo en el sector privado. No, no es. Sí. Solamente exclusivas, vale. Bueno, no hay diferencia, porque, por ejemplo, hay profesores de universidades privadas y profesores son iguales. Bueno, el sector privado regula como quiere. Lo que es igual es que todos los profesores más o menos están sujetos a los públicos a las mismas condiciones, pero el sector privado regula como quiere. O sea, un profesor de universidad privada puede cobrar lo que quiera o puede ser parecido a uno de la función pública. Hasta hace poco los funcionarios públicos cobraban menos que en el sector privado, pero ahora más o menos está igualado. Sí, todos más o menos, y sean de carreras típicas o funcionarios de la Administración General o funcionarios generales, tienen la misma consideración. De hecho,
De hecho, por ejemplo, va por grupos. Los que tienen carrera universitaria es el grupo A de la administración, independientemente de si son jueces, policías, profesores o técnicos de la administración. Y todos pueden optar más o menos, bueno, claro, los jueces son específicos, carrera específica, pero todos tienen el mismo salario base del grupo A y tienen luego diferentes complementos, pero son tratados como funcionarios del grupo A en la judicatura o en la universidad o en la medicina, pero tienen bastante homologación. Próxima pergunta ao vivo. Beleza. Boa tarde, professora. A minha dúvida é sobre como ocorreu um possível conflito na Espanha com o avanço, né, com a aplicabilidade do sistema meritocrático para a ocupação das carreiras típicas de Estado. A consequência de um fortalecimento das carreiras típicas de Estado é uma preocupação maior com a administração pública sustentável, como uma expressão que está sendo muito usada pelos nossos administrativistas brasileiros, né? Inclusive o nosso próximo palestrante, o professor Juarez, também já usou essa expressão. Ou seja, aquela administração pública que está preocupada não só com o governo, não só com 4 anos ou com 8, não só com a reeleição ou com a preocupação em conseguir fazer o seu sucessor, mas ela está preocupada com décadas, com séculos, né, vamos dizer. Então, o que acontece? O fortalecimento das carreiras típicas de Estado, com a aplicação de critérios meritocráticos para a ocupação de funções, ocasiona que o Estado ele começa a se preocupar mais com esse tipo de administração pública. Naturalmente, vai ocorrer um conflito com um programa de governo do chefe do Poder Executivo eleito, que muitas vezes não vai se coadunar com que os integrantes dessas carreiras típicas imaginam ser o ideal para o Estado. Eu pergunto, como foi que ocorreu na Espanha a solução desse conflito entre o governante eleito, que tem uma visão mais imediatista e mais preocupada em fazer do seu governo um palanque eleitoral, ou seja, que o seu governo funcione naqueles 4 anos, com essa visão do servidor de carreira típica de Estado que se preocupa com a administração pública sustentável, ou seja, com a administração pública para gerações futuras. Bueno, pues se ha resuelto con una estabilidad en el puesto de trabajo, cuando el funcionario sabe que no va a ser removido de su puesto de trabajo aunque cambie el gobierno. Lo cierto es que trabaja con menos presión. Y a la postre el político, como sabe que no puede remover a ese funcionario de su puesto de trabajo, acepta también ciertas condiciones del funcionario. Eso ha permitido... Si me permitís, a mí me gustaría contar mi experiencia, que está directamente relacionada con lo que preguntas. Cuando yo llegué a la administración local, sobre todo, que es la más cercana al ciudadano, la que te está todo el tiempo poniendo contra las cuerdas, del tipo, arréglame esa farola, hazme esta calle, quiero que mis hijos tengan otra escuela pública, haz otro parque, ese tipo de demandas continuas del ciudadano, del votante al político. Tú tienes enfrente una administración que no está politizada, que es una administración burocrática, meritocrática, y tienes todos los funcionarios desde el grupo A, es decir, desde los arquitectos de planeamiento del ayuntamiento hasta el último conserje, que te están diciendo con su cara y su expresión, tú te irás y yo me quedaré. Hay que manejar, efectivamente, eso. Si se maneja mal, puede llegar a ser un conflicto, de manera que cortocircuiten
tu actividad política. Si tú te enfrentas a esa administración y decides que vas a estar enfrente de ella, probablemente no obtengas todo el resultado que puedes exigir de una administración moderna y competente y eficaz. Si trabajas en una administración sustentable, sostenible, no haces una jefatura tóxica, explicas a tus funcionarios tu programa de gobierno, las cosas son fáciles. Porque el hecho de que ellos no estén politizados no significa que no tengan obligación de cumplir el programa electoral con el que tú te presentas. Pueden no discutirlo en términos políticos o pueden discutirlo en su casa en términos políticos, pero si yo en mi programa de gobierno llevo una reforma del Plan General de Ordenación Urbana, los arquitectos de planeamiento tienen que terminar a tiempo esa reforma de plan. Y no porque lo diga una política, sino porque está en el programa de gobierno que han votado los ciudadanos. Entonces, no, es un poco artificial ese conflicto, puede llegar a serlo si enfrente de las instituciones tenemos a políticos que no saben comandar equipos. Digamos las cosas por su nombre. En todo esto lo que hay es mucho de gestión de equipos y de lograr interfaces entre el equipo más político del político y toda la administración burocrática que lo sustenta. Pero sin tus funcionarios tú no puedes cumplir el programa electoral, porque ellos saben que tú no puedes hacer nada a la fuerza, no van a depender de ti. Tú dirías, ¿eso es un inconveniente? No, es una fortaleza de la administración, porque una cosa es cumplir el programa electoral y otra cosa es estar pendiente de la renovación del gobierno o trabajar exclusivamente para la renovación del gobierno. Si una administración pública quiere ser sostenible, quiere dedicarse al servicio público ciudadano, tiene que tener una estabilidad a lo largo del tiempo y tiene que manejar esa dosis de cambio y continuidad en una manera acertada. Es decir, tiene que combinar lo políticamente deseable con lo legalmente posible. Y os voy a poner un ejemplo. A mí me pedían un parque unos vecinos de un determinado barrio y yo quería hacer ese parque. Quería hacer ese parque porque eran mis votantes, porque consideraba que esa demanda era una demanda lógica y porque además quería que nos votaran la próxima vez. No pude hacer ese parque porque el suelo donde los vecinos pretendían hacer ese parque no estaba calificado como zona verde y una de las cosas que tú aprendes como político cuando vas a la administración burocrática moderna es que se basa por reglas predecibles. Y eso, que en principio puede parecer un inconveniente, al final lo que le da a la administración es una dosis muy alta de previsibilidad y de estabilidad y no de ir ¿cómo os diría yo? Improvisando las acciones a medida que se producen. Si yo no hubiera tenido una administración burocrática, meritocrática detrás, yo hubiera hecho el parque en un suelo que el planeamiento no permitía. Yo entendí que no podía saltarme la ley y expliqué a los vecinos por qué no daba tiempo a hacer ese parque, porque había que esperar al cambio de planeamiento para calificar esa zona como zona verde, etcétera. No sé si me explico. Eso que parecen tensiones, al final se resuelven pues con lo que se resuelve casi todo en la vida, con diálogo, con negociación, con juegos de suma positiva, donde ganan todos y donde el político tiene que entender que él tiene una presión fuerte por cumplir su programa electoral, pero que también tiene que explicar a sus funcionarios en qué consiste ese programa y los funcionarios le tienen que explicar cuáles son las líneas rojas que no puede atravesar. Y no me estoy refiriendo ni mucho menos a la corrupción en este caso, sino simplemente al conocimiento de la legalidad. ¿Sabéis qué poderoso es ese conocimiento cuando los funcionarios han estado ahí siempre? Realmente para un político o para unos funcionarios que acceden desde la calle es imposible. Por ejemplo, la legislación de urbanismo. El derecho administrativo es uno de los más complejos que hay. Yo no quiero imaginar cómo funcionarían las administraciones si no hubiera abogados del Estado y abogados públicos que interpretaran esa ley y que nos defendieran o que defendieran a los ciudadanos de nuestras propias acciones y que nos defendieran también de los ciudadanos.
Imaginaros que cada abogado que entra tiene que dar cuentas a un político que se va a ir dentro de 3 años, ¿no? Esa imprevisibilidad no creo que sea buena para la construcción de un Estado sostenible y para garantizar a los ciudadanos que gobierne quien gobierne, el Estado es de todos. Pelo avançar das horas, as respostas às demais perguntas serão encaminhadas por e-mail dos senhores. Professora, nós gostaríamos que encerrasse essa brilhante palestra com suas considerações finais. Pues simplemente insistir en lo que hemos venido comentando. Creo que un país no es solamente su renta per cápita. Fundamentalmente creo que un país se entiende por la capacidad que tiene el Estado de hacer cada día un poco más felices a sus ciudadanos. Yo soy de las que creen